Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy venimos con un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, y no es para menos. Vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un tema que ha generado muchísimo debate y que ha sido el centro de atención de muchos seguidores. Hablamos del fuerte escándalo revelado sobre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Prepárense porque esto viene cargado de detalles jugosos y controversias que seguro les van a dejar con la boca abierta. Y antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. ¿Estamos listos para empezar? Bueno, ¿por dónde empezar con este enredo? La noticia que ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios turcos gira en torno a Halil İbrahim Ceylan, el carismático actor conocido por su papel en series exitosas, y Esra Turkoglu, una joven y talentosa actriz que también ha ganado muchísima popularidad. Al principio, la relación entre ellos parecía ser un cuento de hadas moderno, de esos que encantan a los fans y que generan millones de suspiros. Se les veía juntos compartiendo momentos y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentando aún más las especulaciones y los rumores positivos. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan expuesto, la realidad detrás de cámaras a menudo es mucho más compleja y, lamentablemente, puede ser un camino lleno de obstáculos y sorpresas. La controversia estalló cuando empezaron a circular informaciones, al principio como susurros y luego cada vez más fuertes, sobre una supuesta relación que iba más allá de la amistad profesional. Los rumores apuntaban a que no solo eran compañeros de trabajo, sino que estaban viviendo un romance secreto, y que este romance estaba rodeado de una serie de situaciones, digamos, poco convencionales. Lo que inicialmente eran especulaciones se fue consolidando con el tiempo, y la presión mediática se volvió insostenible. La pareja, o lo que en ese momento se creía que era una pareja, se encontró bajo el microscopio, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. La industria del entretenimiento es implacable, y cuando algo así sale a la luz, raramente se puede mantener bajo llave por mucho tiempo. Lo más impactante de todo este asunto es la forma en que se han desarrollado los acontecimientos y las revelaciones que han salido a la luz. Según lo que se ha reportado y lo que ha causado mayor revuelo, parece que la relación de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu no era tan sencilla como muchos imaginaban. Se habla de una dinámica compleja, de supuestas promesas incumplidas y de una serie de situaciones que habrían llevado a un punto de quiebre. Las fuentes, que hasta ahora se han mantenido en gran parte anónimas pero cuya veracidad ha sido corroborada por diversos medios, sugieren que la situación llegó a un nivel de tensión considerable, y que esto afectó no solo su vida personal, sino también, y esto es algo que preocupa a muchos de sus seguidores, su ámbito profesional. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la implicación de terceros en esta historia. No se trata simplemente de una ruptura o de un desacuerdo entre dos personas. Las narrativas que circulan apuntan a que hubo intervenciones externas, presiones y situaciones que complicaron aún más el panorama. Se mencionan supuestas presiones por parte de entornos cercanos, e incluso, rumores de que algunas de estas situaciones habrían afectado directamente la carrera y las oportunidades laborales de Esra Turkoglu. Esto, por supuesto, ha sido uno de los puntos más sensibles y que ha generado una ola de indignación entre quienes siguen de cerca su trayectoria. Ver cómo una joven promesa del mundo de la actuación podría verse perjudicada por situaciones personales es algo que, como espectadores y admiradores, nos duele y nos preocupa profundamente. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, se ha mantenido, hasta cierto punto, en un perfil más bajo en cuanto a declaraciones directas sobre el asunto. Sin embargo, las informaciones que han surgido a su alrededor no son menos impactantes. Se habla de su involucramiento en una serie de decisiones y acciones que habrían llevado a esta compleja situación. Es importante recordar que en este tipo de escándalos, rara vez hay una única versión de los hechos, y es muy probable que existan matices y detalles que aún no han salido a la luz, o que se presenten de manera sesgada por los medios. Lo que sí es innegable es que el nombre de Halil İbrahim Ceylan ha estado en el centro de todas las miradas, y que las expectativas sobre cómo manejará esta situación son altísimas. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el campo de batalla principal para esta controversia. Los fans de ambos actores se han dividido, algunos defendiendo a uno, otros a otro y muchos, simplemente, tratando de entender qué está pasando realmente.
Los hashtags relacionados con el escándalo han sido tendencia mundial, y los debates se han extendido por horas y horas en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. Es fascinante y a la vez un poco alarmante ver cómo la opinión pública puede influir en la percepción de los artistas y cómo estos eventos pueden tener un impacto real en sus carreras. La transparencia, o la falta de ella, en estas situaciones siempre genera más especulación y, a menudo, más dolor. Hay que destacar que hasta el momento, no ha habido comunicados oficiales contundentes por parte de los implicados que aclaren todos los puntos. Las informaciones provienen en gran medida de filtraciones, de declaraciones de fuentes cercanas y de la interpretación de los medios de comunicación. Esto, naturalmente, deja mucho espacio para la especulación y para la creación de teorías. Sin embargo, la magnitud del revuelo y la persistencia de estas informaciones sugieren que hay una base de verdad en lo que se está comentando. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las apariencias públicas, los artistas son personas con vidas complejas y que las relaciones personales, cuando se exponen de esta manera, pueden ser increíblemente delicadas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál será el futuro de Halil İbrahim Ceylan y Zlatan Turkoglu después de este escándalo? ¿Podrán recuperarse profesionalmente de esta situación? ¿Cómo afectará esto a sus proyectos futuros? La industria del entretenimiento es volátil, y estos eventos pueden tener consecuencias a largo plazo. Por un lado, la atención mediática puede ser perjudicial, pero por otro, en algunos casos, puede incluso revitalizar el interés en los artistas. Sin embargo, el tono de las revelaciones en este caso parece apuntar más hacia un impacto negativo, y es algo que debemos observar con atención. Para quienes siguen de cerca el trabajo de Halil İbrahim Ceylan, este escándalo añade una capa de complejidad a su imagen pública. Conocido por su talento y su carisma, la forma en que maneje esta controversia será crucial para mantener la confianza de sus seguidores y la aprobación de la industria. De igual manera, Zlatan Turkoglu, quien ha demostrado un gran potencial, enfrenta un desafío significativo. La manera en que se aclare su participación en esta historia y las supuestas afectaciones a su carrera serán determinantes para su futuro. En resumen, el escándalo de Halil İbrahim Ceylan y Zlatan Turkoglu se trata de una compleja red de rumores, revelaciones y supuestas influencias que han sacudido a la farándula turca. Lo que comenzó como una posible historia de amor se ha transformado en un torbellino de controversias que involucran promesas incumplidas, presiones externas y posibles afectaciones a sus carreras. La falta de declaraciones oficiales claras ha avivado aún más la especulación, dejando a los fans y a los medios en vilo, esperando más detalles que aclaren este intrincado asunto. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y les haya dado una visión más clara de lo que ha sucedido. Como siempre, agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué les parece la forma en que se han manejado las cosas? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.